Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula Políticas Culturales, 1940-1990. En el programa de hoy, Sonidos Bicentenarios, Historia de la música en Costa Rica, 1821-2021, se conversará con el doctor de Historia, Rafael Cuevas Molina, acerca de su libro El punto sobre la I, Políticas Culturales en Costa Rica, 1948-1990. Rafael, en su libro usted define el Estado costarricense de tipo keynesiano. ¿Qué comprende esta definición? Muchas gracias, Ekaterina. Al referirme al Estado costarricense, me refiero a un Estado que se ha caracterizado como benefactor o Estado social. Eso implica una serie de características que uno podría tal vez comprender mejor si hace algunas comparaciones con la región centroamericana para que por contraste pueda entenderse más claramente. En Centroamérica uno podría decir que históricamente el polo opuesto que nos ayuda a entender esto de Estado benefactor es el de Guatemala, en donde, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y por toda una historia propia, desemboca en lo que se conoce como el Estado contrainsurgente, es decir, un Estado que se transforma prácticamente en un aparato represor militar. En el caso costarricense es todo lo contrario, es un Estado en el cual prevalecen, no quiere decir que son exclusivas, pero en el cual prevalecen una serie de políticas que se orientan a ser inclusivas. Eso quiere decir que tratan de incorporar a los más amplios sectores de la población a un proyecto nacional que busca, que tiene dentro de sus búsquedas, no exclusivamente y a veces tampoco en primer lugar, el tener vamos a llamarlo así, una calidad y un nivel de vida satisfactorio y positivo para el conjunto de la población. Y entonces, como usted dice que Estado costarricense es Estado benefactor, y en su libro usted dice que precisamente ese Estado se perfila como el principal dinamizador de la vida cultural. ¿Qué acciones toma el Estado en cuanto a las políticas culturales, precisamente en estos años, 1948 hasta 1990? Sí, podríamos decir que en la segunda mitad del siglo XX. En términos generales, vamos a hablar, esto hay que matizarlo mucho, ¿verdad? Porque en diferentes momentos hay también diferentes expresiones. No tanto, yo no utilizaría el concepto que estás usando, Caterina, de ambiente cultural como de políticas culturales, ¿verdad? Entonces, el Estado, sobre todo después, a partir de los años 50, en Costa Rica tomará una serie de medidas que, en mi opinión, tienen que ver con la inclusión de ciertos sectores. Las políticas culturales se orientan hacia grupos sociales a los cuales un cierto proyecto político ideológico quiere incorporar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo planteo en mi libro que esto también hay que definirlo con claridad, precisión. Probablemente no tenemos la ocasión de hacerlo en este momento, pero aceptémoslo así grosso modo. Lo que tenemos es un grupo político que yo caracterizo como socialdemócrata. Eso es lo que hay que precisar, porque la socialdemocracia es amplia y con muchos matices. Socialdemócrata que impulsa un proyecto a través del Estado costarricense y es un proyecto al cual le interesa que se legitime, es decir, que sea tomado como cierto, como verdadero y, si se quiere, hasta como natural. Y para ello es muy importante, estoy hablando de una dimensión ideológico-cultural, ¿verdad? Entonces, para ello es muy importante el adscribir, yo también uso el término cooptar para ese proyecto, a sectores de intelectuales, de artistas, de profesionales de la cultura,
y a partir de ellos a públicos y a, digamos, una concepción de lo que es el ser costarricense. Entonces a eso se debe, las políticas se orientan en esa dirección. Para eso hay que tener a estos sectores que se quieren como soporte de la legitimidad, hay que darles cosas para recibir a cambio. Es lo que en término más coloquial se llama un tome y daca. Es decir, yo doy para recibir. Eso no se da solamente en el ámbito de la cultura, también se da en otros ámbitos. Por eso las políticas sociales, originalmente solo del Partido Liberación Nacional, pero después también de otros grupos, llevan a cabo toda una serie de beneficios a cambio de los cuales se obtiene legitimidad. Parafraseando las palabras de Rafael Cuevas Molina acerca de los diferentes ejes de actividad del gobierno costarricense, se encuentran primeramente tres principales. 1. La política de difusión cultural, que ha tenido relevancia en la fundación de la Editorial Costa Rica en el año 1959. 2. La creación de la Dirección General de Artes y Letras en el año 1962. Y 3. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en el año 1971, entre otros. En segunda instancia, otra de las políticas culturales es la de mecenazgo gubernamental. Dentro de estas se encuentran los programas de becas de la Dirección General de Artes y Letras y del Ministerio de Cultura, así como las leyes que protegen la creación artística. Una tercera política cultural importante para el período 1948-1990 es la de promoción. Acción que ocupa un lugar central en el gobierno de Rodrigo Carazo, a partir del año 1978 con el Proyecto de Promoción Humana, el cual lleva a cabo una serie de programas, proyectos y actividades hacia los sectores populares. Dos de los proyectos más claros son las Casas de Cultura y el Programa de Formación de Promotores Culturales. Y ahora bien, seguimos conversando con el doctor en Historia, Rafael Cuevas Molina. En mi opinión, no se trata de que son las primeras iniciativas culturales o de políticas culturales del Estado, porque políticas culturales, aunque no sean entendidas como tal, ni siquiera por quienes lo impulsan, han existido siempre, no solamente en Costa Rica, en cualquier parte, y no solamente por parte del Estado. En ese sentido, por ejemplo, un momento muy importante de formulación de un proyecto político con políticas culturales muy claras es la que se lleva adelante en el caso costarricense, no solamente en Costa Rica, pero estamos hablando de Costa Rica, en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en el último tercio, que es cuando se perfila lo que hoy conocemos como la identidad nacional moderna costarricense, ¿verdad? Entonces, ahí hay políticas para perfilar esa identidad nacional que tienen que ver precisamente con la música, con las artes, con la literatura, la cultura, y abarcan no solamente los ámbitos de las artes y la cultura, sino más en general, entendiendo la cultura como una forma de ver el mundo, ¿verdad? Entonces es el momento en que los costarricenses empiezan a concretar lo que entienden que son ellos mismos como costarricenses. Entonces, solo digo esto como una, digamos, introducción en la medida en la cual eso viene pasando. Esas uno podría caracterizarlas como políticas culturales del Estado liberal, ¿verdad? Entonces, a mediados del siglo XX, lo que sucede es que ese Estado liberal ha venido haciendo aguas, está en crisis desde hace unos 20 o 30 años, y esa crisis encuentra lo que podríamos denominar como una resolución. Esa resolución se da a través de la llegada al poder del Estado de otros grupos sociales y llevan adelante una reforma que es a la cual se está usted refiriendo con el periodo calderonista. Esa reforma va a tener implicaciones culturales muy importantes. De alguna forma, desde el punto de vista cultural, va a haber una reformulación, no un cambio total, de identidad nacional, no va a haber una ruptura, como pudo haber habido, por ejemplo, en aquellos países en donde se habla de una revolución
en términos generales, que implica también una revolución cultural, que es romper con los referentes del pasado, construir nuevos valores, etc. No, en este caso hay una reformulación. Entonces es muy importante por eso, porque eso va a abarcar efectivamente nuevamente a las artes, a la cultura y a la identidad nacional. Va a reforzar algunos aspectos y va a reorientar otros. Y en ese sentido, entonces, va a haber un interés sobre todo por reforzar ese nuevo proyecto. Yo diría que el principal elemento que hay desde el orden cultural, entendiendo cultura en un sentido estrecho de élite, es el de la fundación de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entre las iniciativas del calderonismo se perfilan algunas de las más importantes. 1. La creación de la Universidad de Costa Rica en el año 1940. 2. La creación de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1940. 3. La creación del Conservatorio Nacional de Música en 1942. 4. La creación de la Sociedad de Geografía e Historia a partir del año 1940. Asimismo, el gobierno propone otras iniciativas. En el año 1941 se funda una Academia de Grabado y la Academia de Artes, Oficios e Industrias, y en el año 1943 se impulsa el Día de la Cultura Americana. De igual forma, en el año 1946 se inaugura la Casa del Indio en Buenos Aires de Punta Arenas, y en 1947 se declara el Punto Guanacasteco como el baile nacional, cuyos extractos escucharemos a continuación. En el ejemplo propuesto, el Punto Guanacasteco forma parte de la fantasía sinfónica sobre temas folclóricos de Julio Fonseca. Acabamos de escuchar el extracto de la fantasía sinfónica sobre temas folclóricos de Julio Fonseca, el cual se compone con la utilización de las técnicas de una fuga sobre el tema de Punto Guanacasteco. Y ahora bien, se pueden dividir las políticas culturales del Estado costarricense por períodos. Sobre dicho tema nos comenta Rafael Cuevas Molina. Yo diría que en el caso costarricense nosotros tenemos algunas etapas en términos históricos que quedan muy bien marcadas, ¿verdad? La primera yo diría que tiene que ver con la conformación del Estado Nacional, ¿verdad? Entonces ese es el primero que ya mencioné, que fue en el último tercio del siglo XIX. Digamos, ahí se concretan, pero es un proceso lógicamente más largo. El segundo es el de la reformulación de los años 40 y en el cual yo incluiría también su continuación dentro de las políticas del Estado benefactor.
Ahora, las políticas que impulsa el Estado benefactor tienen un momento de tope, de crisis, que es hacia finales de la década de los 70. Esa crisis, no voy a entrar a desarrollar cuáles serían sus causas. Entre otras implicaciones tiene el que el Partido de Liberación Nacional es desplazado del poder. La llegada de Rodrigo Carazo tiene yo diría que es una impronta muy fuerte que implica un cambio, ¿verdad? Porque tendríamos que verlo desde la perspectiva de la necesidad de encontrar grupos de apoyo al nuevo proyecto que se va a impulsar, que no es tampoco muy diferente en ese momento al de Liberación Nacional. Digamos que tiene una mayor orientación hacia lo que podríamos catalogar como la izquierda, pero que en términos generales no se distancia mucho del proyecto anterior, pero que tiene necesidad de encontrar grupos sociales que lo sustenten y le den apoyo. Y en ese sentido, entonces, hay una apertura hacia aquellos sectores que no han sido cooptados por Liberación Nacional, que son fundamentalmente los productores profesionales de cultura, ¿verdad? Entonces es cuando se empiezan a orientar hacia unas áreas nuevas que incluso son vistas un poco peyorativamente por los protagonistas de las políticas culturales anteriores, son vistas como populismo, ¿verdad? Creación de casas de cultura, promoción de la cultura popular, más que difusión, estímulo a la creación en sectores antes marginados, etc. Pero la verdadera ruptura viene después, ¿verdad? Porque América Latina en conjunto, pero también en Costa Rica hay una crisis, que es la crisis de la deuda, la crisis del petróleo, etcétera, hacia principios de la década de los 80. Y entonces el mismo Partido Liberación Nacional inicia el impulso de un nuevo modelo de Estado, que es lo que hoy conocemos como el modelo neoliberal, ¿verdad? Y con la administración Monge Álvarez se empiezan a impulsar a la tica, ¿verdad? Es decir, con características específicas de lo costarricense, ese nuevo modelo. Lo que en algunos lados se va a hacer como un shock, en otros a partir de dictaduras militares, estoy pensando en el caso chileno, como un shock en el caso argentino, etcétera. Aquí va a ser un proceso paulatino, que por ejemplo en nuestros días está encontrando una vuelta de tuerca más con estas reformas que hemos estado viviendo, entre otras una expresión de ellas es la llamada reforma fiscal. Es una vuelta de tuerca dentro de un proceso largo que ha tenido más de 30 años. Entonces ahí hay nuevamente una etapa nueva, porque entonces el Estado cambia, en el Estado hay un cambio de perspectiva de cuál es su papel y quiénes deben ser los impulsores de esas nuevas políticas. Esa nueva concepción está a tono con lo que yo dije anteriormente, el modelo neoliberal, en el cual empiezan a asumir un mayor protagonismo la empresa privada, la iniciativa privada, y el Estado se va retirando, va adquiriendo otro papel, ¿verdad? Entonces yo diría que esa es la tercera etapa, gran etapa, ¿verdad? Dentro de eso nosotros podemos ir identificando otros momentos, pero ahí va habiendo un reperfilamiento. Y mi opinión es que cada uno de esos reperfilamientos en un país tan pequeño como Costa Rica, con un Estado fuerte, cada uno de esos reperfilamientos implican un reperfilamiento de la identidad nacional. ¿Por qué? Porque el Estado tiene mucho peso con sus políticas en ese reperfilamiento. Entonces nosotros podemos verlo en la importancia que ha venido ganando el emprendedurismo entre los jóvenes y toda una serie de valores que nosotros podemos asociarlo a lo que podríamos llamar un sentido común neoliberal en esta tercera etapa. Y ese sentido común neoliberal hace ver como natural la nueva forma de vinculación entre la cultura, el Estado y la población en general. De los logros más importantes del Estado costarricense en cuanto a la música en los años 1940-1990, se puede mencionar la creación del Conservatorio Nacional de Música para promover la cultura musical en el país
en el año 1941. La Declaración del Baile Nacional, el Punto Guanacasteco, la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el año 1940 y su reorganización en el año 1971. Además, la fundación del Sistema Nacional de Radio y Televisión en el año 1978 y la Fundación Ars Música, entidad privada que apareció en el año 1985. Acerca de dichos acontecimientos nos comenta Rafael Cuevas Molina. La Sinfónica Nacional, que fue creación de la década de los 40. Estoy mencionando a la Sinfónica Nacional porque pasados unos años, es decir, hacia los años 50, la Sinfónica Nacional se va a transformar en un símbolo de la modernización cultural. ¿Qué entenderíamos como modernización cultural? Es decir, una puesta al día y el inicio de un proceso que llevaría a lo que hoy es muy evidente, que es la profesionalización. Lo que pasó en la Sinfónica, impulsada por Guido Sáenz, en ese momento viceministro de Cultura, estoy hablando de inicios de la década de los 70, fue simbólico y sintomático de lo que estaba pasando. Porque, como todo mundo sabe, la gente que tiene algún tipo de conocimiento sobre la dinámica cultural de Costa Rica, Guido Sáenz causó ahí sí un verdadero terremoto dentro de la Sinfónica Nacional cuando despidió a todos los viejos músicos a los cuales les agradeció, les dio un diploma, lloró con ellos, pero los echó. Y lo que hizo fue traer músicos profesionales del extranjero y conformar una sinfónica que puso las bases de lo que después sería el desarrollo musical costarricense, que apostaría ya por formar gente en diferentes ámbitos, desde lo más elemental hasta lo más sofisticado. Entonces yo diría que nosotros podríamos ver como un momento que abarca toda la primera mitad del siglo XX hasta la década de los 40, de música, de un proceso musical, yo lo estoy caracterizando como primitivo. En este momento no se me viene a la cabeza ningún otro calificativo, que es roto en la década de los 70 con la reforma de la Sinfónica y que es el inicio de un proceso muy importante, que no va a ser solo de la música tampoco, de profesionalización que llevará a lo que en mi opinión es un desarrollo ejemplar en el tercer mundo de la cultura musical. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. La creación de instituciones de este tipo, por ejemplo, otros como Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, etcétera, etcétera, y en este caso el Conservatorio Nacional, forman parte del proceso de institucionalización de un proyecto de construcción de una identidad nacional. Entonces es muy importante para estos proyectos políticos crear instituciones que logren sistematizar y promover creación en torno a ciertos valores. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Durante muchos años, el mecenazgo privado fue prácticamente el refugio de la actividad cultural. Cuando digo durante muchos años, me estoy refiriendo dentro de la historia republicana hasta, digamos, los años 50. Porque la ausencia del Estado en lo referente a la formación y al apoyo
de la creación musical era muy evidente. Entonces, digamos que un refugio en ese sentido eran diferentes iniciativas que generalmente partían de personajes vinculados a los sectores pudientes del país y que tenía algún tipo de sensibilidad cultural. Y eso no se le daba solamente en la música, también en la danza, por ejemplo. Aquí hubo iniciativas desde los años 30 y 40 en torno al ballet, a la danza moderna, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de iniciativas era, voy a decirlo así, digamos, de señoras sensibles que tenían una intención de, digamos, impulsar a la cultura, ni siquiera voy a decir nacional, ¿verdad? Sino la sensibilidad que se encontraba latente y que no tenía respaldo. Pero eso llegó, digamos, hasta los años 50, 60, cuando el Estado empieza a tener una mayor presencia. Entonces, cuando se crea el SINART, viene precisamente, es el Estado el que va a hacer el mecenazgo, no van a ser las pequeñas iniciativas privadas. Y en ese sentido, su papel fundamental es pensado en el sentido de difundir aquello que tendría que resultar del proceso de profesionalización que se venía impulsando. Así como lo estoy diciendo, no aparece explícito en ninguna parte, pero uno tiene que, como decía anteriormente, entender que hay todo un proyecto que, aunque no aparezca explícito, va teniendo diferentes expresiones. Entonces, paralelo a que se crea el SINART, van impulsándose, por ejemplo, instancias en las cuales no solamente hay un espacio como la Sinfónica en la cual se hace música para deleite del público, sino que empiezan a formarse músicos. Entre otras, doy solo ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, las escuelas de artes musicales en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, empiezan a aparecer profesionales formados y, bueno, sabemos que se empieza a crear todo un aparataje, un aparato en esa dirección. Entonces, los mecenazgos individuales, particulares, empiezan a perder sentido. Hay algunos espacios en los cuales se siguen manteniendo, por ejemplo, en las artes plásticas. En los años 70 es famoso, por ejemplo, las iniciativas de la corporación Lachner y Sáenz, que de alguna forma, no sé si podríamos decirlo así, entran a competir con el Estado, pero que son, yo diría que las últimas expresiones de ese tipo relevantes. Y dentro de eso, unos años antes, Ars Música. Digamos que su naturaleza está vinculada a esa ausencia de Estado, Entonces, pero sus capacidades son limitadas porque en primer lugar, están dirigidos por gente que tienen, vuelvo a repetir esta caracterización, son sensibles, pero no son profesionalmente formados, y que lo que les interesa es fundamentalmente llegar y exponerse ante un público que asimismo no está formado y que tiene pretensiones sociales que no son necesariamente culturales. En el programa de hoy hemos conversado con el doctor en Historia, Rafael Cuevas Molina, sobre las políticas culturales del Estado costarricense, enfocándonos en los años 1940-1990. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.